El Proyecto 56M, designado como clase Kildin por la OTAN, fue un grupo de destructores de la Armada Soviética de la Guerra Fría que fueron conversiones del Proyecto 56 en plataformas de lanzamiento para misiles de crucero. Los barcos del Proyecto 56 seguían siendo modelos clásicos de destructores con armamento de cañones y torpedos, similares a los barcos utilizados por todas las naciones importantes en la Segunda Guerra Mundial. Aunque se construyó a partir de 1956, la clase no llevaba misiles antiaéreos ni misiles antibuque o de crucero y, según el autor naval Yuri Apalkov, llegó unos 10 años tarde. Con la llegada de los misiles de crucero en los buques de guerra, el liderazgo naval decidió montar el misil KSS-HCH desarrollado recientemente en los barcos como el único misil disponible de esta clase. En realidad el arma se desarrolló para atacar objetivos marítimos desde tierra y con un peso de más de 3 toneladas, era correspondientemente pesada. Su longitud de 7,6 metros y la necesidad de repostarlos con combustible líquido antes de su uso dificultaron aún más la instalación en los pequeños destructores. Se decidió colocar la superestructura blindada giratoria, en la que esperaba el lanzamiento del misil, en la popa del destructor, retirar por completo las torretas pesadas y trasladar las armas antiaéreas al castillo de proa y al centro del barco. 8 de los voluminosos misiles KSS-HCH debían llevarse a bordo como suministro de municiones, por lo que se colocó una nueva superestructura en la cubierta superior a lo largo de toda la longitud de entre la superestructura del puente y el lanzacohetes en la popa. La construcción requirió el desmantelamiento de los 10 tubos de torpedos que originalmente se encontraban entre los embudos. La construcción del Bedoui, como destructor del Proyecto 56, se detuvo y se reconstruyó según los planos. Fue catalogado como Proyecto 56M una vez finalizada, mientras que los barcos construidos inicialmente como portamisiles fueron designados como Proyecto 56M. Los barcos conservaron el sistema de propulsión del Proyecto 56. Estaban equipados con 2 grupos de turbinas GTZ, compuestos por una turbina para media y baja potencia y otra para altas cargas. Las turbinas estaban alimentadas por 4 calderas de vapor KW76 con vapor a 450 grados centígrados a una presión de hasta 64 kilos por centímetro cuadrado. El armamento principal de los barcos consistía en un lanzador SM-59 para misiles KSS-HCH en la popa. Al igual que con el Proyecto 56, la defensa antiaérea del prototipo Bedoui todavía se basaba en 4 monturas SM-20, cada una con 4 ametralladoras L-78 de 45 mm. Sin embargo, los cañones se reorganizaron, 2 en fila en el castillo de proa, 2 en medio del barco en la superestructura, 1 a estribor y otro a babor. Estos cuatrillizos tenían una velocidad de disparo teórica de hasta 640 disparos por minuto y podían atacar objetivos terrestres a 9 kilómetros y objetivos aéreos a 5 kilómetros. Las defensas antiaéreas de los barcos del Proyecto 56M, por otro lado, se basaron en 4 cañones DIS-75 cuádruples de 57 mm L81, que estaban dispuestos de la misma manera, pero eran significativamente más potentes con un efectivo autonomía de 7 kilómetros. Para el armamento de torpedos, se instalaron 2 juegos de tubos de torpedos gemelos en medio del barco, uno a cada lado de la superestructura. Los barcos estaban equipados con 2 lanzadores de carga de profundidad RBU 2500 en la proa para la guerra antisubmarina. Cada barco tiene 2 sensores de radar de control de incendios FUTB, uno en la superestructura inmediatamente detrás del mástil de popa y otro en el techo del puente, que detectan el fuego de los cañones SM-20 de 45 mm en el Proyecto 56M, respectivamente. El CIF-75 de 57 mm en Project 56M. Además se instaló en cada buque un radar de búsqueda aérea y de superficie y un radar de navegación simple. Para buscar contactos bajo el agua, se instaló un sonar Pegas 2, que se considera poco efectivo incluso en condiciones óptimas con un alcance de solo 2 a un máximo de 3 kilómetros. El sensor de sonda del sistema se instaló en la parte inferior del casco en el castillo de proa, justo delante de la torre A. Las variantes y prototipos construidos fueron las siguientes. El Proyecto 56U es la conversión del armamento de misiles de crucero del obsoleto KSS-HCH al P-15M. Para ello, el antiguo dispositivo de arranque en la parte trasera del Proyecto 56M removidos y 4 tubos de lanzamiento para misiles P-15M colocados, 2 de cada babor y estribor, en medio del barco, lanzando hacia atrás. Como armamento de artillería, se montaron en la popa 2 torretas AK-276, cada una con 2 cañones L59 de 76,2 mm. Para el control de fuego de los nuevos cañones, se colocó otro sensor de radar FUT en el mástil de popa.
El desplazamiento era ahora de 2.940 toneladas vacío y 3.447 toneladas completamente cargado, y la tripulación alcanzaba los 273 oficiales y marineros. 3 barcos se convirtieron al Proyecto 56 o el Proyecto 56M, un barco del Proyecto 56ME y 4 destructores del Proyecto 56M se instalaron en 3 astilleros. 3 de estos barcos se modernizaron más tarde para convertirse en el Proyecto 56 o el Bedoui se nombró el 1 de diciembre de 1953 como destructor del Proyecto 56 en Mykolaiv y se votó el 31 de julio de 1955. Su conversión al Proyecto 56M retrasó su entrada en servicio hasta 1958, convirtiéndolo en el primer buque de guerra soviético armado con misiles de crucero. Sirvió en la flota del Mar Negro, visitando Cuba en 1967 y Barbados en 1969. En 1970 se desplegó para hacer cumplir los intereses soviéticos frente a las costas egipcias y, según fuentes rusas, chocó con el portaaviones británico HMS Ark Royal el 9 de noviembre de 1970, pero solo sufrió daños leves. Entre 1972 y 1974 fue reconstruido al Proyecto 56 o el 25 de abril de 1989 fue eliminado de la lista de flota y vendido a Turquía para su desguace. El Neulovimi se ordenó en 1958 en el astillero 190 en Leningrado y se votó el 27 de febrero de 1958. En 1960 pasó a manos de la flota del Báltico. En 1969 fue desplegado frente a la costa africana y luego asignada a la flota del Mar Negro. Reconstruido como Proyecto 56 o en 1972, fue suspendido de 1974 a 1982 y luego regresó a la flota antes de ser finalmente dado de baja el 19 de abril de 1999. El Prosorliui se ordenó el 1 de septiembre de 1956 en el astillero 445 Mykolaiv. Fue votado el 30 de julio de 1957. Formó parte de la flota del Mar Negro desde 1958. De 1976 a 1977 se convirtió al Proyecto 56U en Sebastopol y luego se trasladó al Mar Báltico para unirse a la flota báltica. Allí en 1981 formó parte de un grupo de cobertura de la Marina Soviética asignado para cubrir el S-363, un submarino del Proyecto 613 que había encallado frente a Karlskrona hasta que pudo salir de aguas suecas. El destructor fue dado de baja en 1991 y desguazado en el mismo año. El Neudershimi se ordenó el 23 de febrero de 1957 en Komsomolska en Amur y se votó el 24 de mayo de 1958. Fue asignado a la flota del Pacífico en 1960 y perteneció a una flota soviética en 1968, que fue eliminado a raíz de los acontecimientos que rodearon a la Unión Soviética para asegurar los intereses soviéticos. En 1979 fue atracado para revisión, pero ya desarmado en 1985 y utilizado como buque escuela con matrícula CF-567. El 10 de abril de 1987 fue eliminado de las listas de flota. El Neukrotimi se puso en grada en el astillero 199 en Komsomolsk-on-Amur, pero se canceló antes de su finalización. Las características principales son las siguientes: desplazamiento, 2.662 toneladas estándar, 3.230 toneladas a plena carga. Largo, 126,1 metros. Manga, 12,7 metros. Calado, 4,2 metros. Planta motriz, 72.000 caballos de fuerza, 54.000 kilowatts. Propulsión, 2 turbinas de vapor con engranajes de eje, 4 calderas. Velocidad, 70 km por hora. Tripulación, 273 oficiales y marineros. Sensores y sistemas de procesamiento, radar FUTN, búsqueda aérea, RIF, superficie. Sonda Pegas. Armamento como fue diseñado: un lanzador de misiles antibuque SEN-1, 8 misiles de recarga. 16 cañones de 57 mm en 4 monturas cuádruples. 4 tubos de torpedos de 4.533 mm, 2 sistemas RBU 2500 con 128 cohetes RGB-25, 2 sistemas RPK-8 Zapad, 12 lanzadores de mortero tubulares RBU 6000. Armamento una vez modernizado: 4 lanzadores de misiles antibuque SSN-2, 4 cañones de 76 mm en 2 torretas gemelas, 16 cañones de 57 mm en 4 torretas cuádruples. 4 tubos de torpedos de 533 mm, 2 sistemas RBU 2500 con 128 cohetes RGB-25, 2 sistemas RPK-8 Zapad, 12 lanzadores de mortero tubulares RBU 6000.